Muchas gracias por vernos nuevamente, Comunidad e-commerce México. Espero que estén muy bien. Sé que muchos de ustedes ahorita que estamos grabando, pues están en medio de Buen Fin, entonces están a tope. Pero para cuando ya estemos lanzando este episodio, pues bueno, ya habrá terminado Buen Fin, entonces ya nos contarán después de los resultados. Ahí chéquense la encuesta que lanzamos en LinkedIn, sobre todo para que nos ayuden a entender ahí cómo está la parte del consumo, de lo que están haciendo para este 2025. También aprovecho, les quiero agradecer mucho sobre todo a las empresas y comercios que se registraron con nosotros en nuestros primeros e-commerce Mexico Awards 2025. Obvio, la invitación es para el 2026 que se sumen más empresas. Vamos a estarlo lanzando, pues bueno, yo creo que desde el segundo trimestre por ahí para que más empresas y más comercios se unan. Sobre todo es una celebración para ustedes, ¿no? Ahora, después de este comercial que me aventé, pues bueno, en este episodio 15 nos dimos a la tarea de invitar una empresa que cuenta con dos soluciones bastante interesantes en la parte logística. Y es por eso que invitamos a Jonathan Eses, co-founder de SecMail y de eShip. ¿Cómo estás, mi estimado Jonathan? Bienvenido a tu casa e-commerce México. Juanma, qué gusto estar aquí contigo. Definitivamente siempre me encanta poder platicar con personas que estén impulsando el ecosistema del e-commerce en México y pues definitivamente estos espacios creo que agregan mucho valor y sobre todo con la plática que tendremos hoy sobre logística y cómo pueden escalar de forma inteligente estas empresas y creo que nos las vamos a pasar bastante bien. Yo creo que Encantado de sí, estar así, aquí. así será, mi estimado Jonathan, y yo estoy muy intrigado, sobre todo con el tema de la solución que tiene a nivel logística. Por ahí estuve platicando con uno de tus socios, con Elías, entonces por acá le mandamos un saludo a Elías, pero hoy, sin duda, muchas tiendas ya están operando en México, ¿no? A nivel de comercio electrónico, y la parte principal que se sufre es la parte de la logística, ¿no? Eh, Tiene dos grandes componentes: la parte física, ¿no? Que es toda la parte de almacenamiento, toda la parte de empacar y demás. Y la otra es la parte tecnológica, ¿no? Que en la plataforma, pues bueno, hay que cotizar, generar las guías, hacer los cálculos, origen, destino, etcétera. Y bueno, tú fundaste dos empresas que en realidad me gustaría que nos contaras qué nació primero, SecMail, eShip. Cuéntanos como fundador cómo nació, ¿no? Estas dos empresas. Encantado. Pues mira, realmente nació primero SecMail. La historia es bastante interesante porque SecMail nace como una solución para edificios corporativos donde fungíamos como un mail room y toda la paquetería que llegaba al edificio la escaneábamos, la revisábamos y posteriormente equipo validado y certificado por nosotros subía a las diferentes oficinas y entregaba todo este correo de FedEx, DHL, Estafeta, etcétera, ¿no? Y por eso el nombre de SecMail, porque junta la parte de Sec, de seguridad, y mail. Entonces Ya. así fue como nace y lo que empezó a suceder es que subíamos a entregar esta paquetería a los diferentes corporativos y nos decían, oye, pues muchas gracias por entregarme, pero pues, tengo unos paquetes que necesito mandar con FedEx o con DHL, ¿tú me lo puedes mandar? Y en ese entonces, pues realmente no estábamos ofreciendo ese servicio. Entonces fue cuando se nos prendió el foco y dijimos, oye, creo que hay una oportunidad muy importante aquí porque podemos ayudar no solo a entregarles su paquetería y mensajería, sino también ayudarles a enviar a nivel nacional. Y eShip nace aproximadamente 3 años después porque eh, las soluciones que habían en el mercado, que son las mismas que te ofrecía las principales paqueterías, FedEx, DHL, etcétera, a mi gusto estaban muy limitadas en la oferta que tenían. Eh, Realmente no tenía ninguna solución plug and play con las principales plataformas de e-commerce, tenías que hacer todo manual,
recuerdo que al principio muchos de nuestros clientes, pues, copy-paste la dirección, el destinatario, etcétera, porque no contaban con una integración total. Y pues estas empresas realmente no contaban con un equipo tecnológico que pudiera desarrollar esas conexiones con los APIs que se requerían para poder hacerlo de una forma más optimizada. Entonces ahí fue cuando dijimos, oye, creo que en México no hay ninguna solución que realmente ayude a las empresas a gestionar toda su operación. Y fue que nació eShip como un complemento a los servicios que ya ofrecía Segmate. Eh, Ya. Creo que ahí es importante mencionar que realmente eShip ayuda a todo el proceso desde que recibe la orden hasta que se entrega al cliente final. Ya. No, clarísimo. Creo que ya incluso te adelantaste, me contestaste mi siguiente pregunta, que era, ¿cuál había nacido? Creo que aquí ya está clarísimo, Segmail nace primero y de ahí la necesidad del tema de eShip. Ahora, si hablamos en temas de Segmail, la parte del 3PL, ¿no? ¿En qué momento, sobre todo pues el e-commerce, debe dejar de empacarse, ya sabes, los emprendedores que pues, estamos aquí en la sala o en la bodega propia y empezamos a crecer en las ventas? ¿Y en qué momento ya es necesario mudarse a un 3PL, ¿no? ¿Cuál es el, no sé si esto será la respuesta, pero cuál es ahí el número mágico de pedidos al mes? Normalmente su experiencia, ¿qué les toca ver desde su trinchera, Jonathan? Mira, y gracias a Juanma por la pregunta. Definitivamente creo que cualquier empresa se puede apoyar en un 3PL para gestionar su operación. Para mí el tiempo que puede dedicar un founder o alguien que va empezando su negocio para empacar o hacer estos procesos más operativos, creo que está malgastando de cierto modo pues su potencial y su tiempo. Y creo yo que es importante apoyarse en empresas como nosotros o con cualquier 3PL que les ayude a tratar de resolver esa necesidad. Ahora, si quisiéramos ponerle un número, yo te diría que aproximadamente a partir de las 500 órdenes al mes hace más sentido poder trabajar con una empresa como nosotros. Y creo que ahí es importante mencionar que al final cuando lo opera el mismo founder, como bien dijiste, desde su casa, desde su garage, de donde esté trabajando, eh, ya con los canales de venta que tenemos el día de hoy, como TikTok, donde en un TikTok Live a lo mejor pueden entrar 800 pedidos en 2 horas, pues obviamente va a ser difícil para él gestionar un volumen así, ¿no? Entonces, creo que es lo que ayuda mucho a normalizar el poder apoyar tu operación en un 3PL con nosotros, ¿no? Entonces, creo que definitivamente a cualquier empresa de cualquier tamaño le puede ayudar apoyarse en un 3PL. Oye, ¿y alguna industria que estén especializados de su lado, del lado Segmail y Ship? Mira, para la parte del 3PL, hablando exclusivamente del fulfillment, la verdad es que tenemos clientes de todo tipo, ¿no? Desde ropa, maquillajes. Entonces, realmente te diría que podemos darle servicio a cualquier tipo de empresa. Y en la parte de eShip, que más bien es con la tecnología, pues realmente ahí sí podemos apoyar no solamente en e-commerce, tenemos de hecho clientes corporativos, fintech, cualquier empresa que tenga una necesidad de hacer algún envío, de hacerle llegar algo del punto A punto B, ¿no? Ya, ya, perfecto. ¿Y cuál, en tu perspectiva, Jonathan, que es el error número uno que cometen las tiendas cuando tercerizan su logística? ¿Qué se espera ahí, no? Que se haga un 3PL y realmente, ¿qué es lo que realmente hace, no? Creo que el error principal es considerar a un 3PL como un proveedor. Realmente un 3PL no puede ser solamente un proveedor, tiene que ser un partner estratégico y es un trabajo en conjunto. Ahí sí me gusta decir que una mano no aplaude sola, ¿no? Ajá. Tiene que ser un trabajo mutuo porque cuando avientan la responsabilidad, ya sea del seller al 3PL o viceversa, es cuando no funcionan bien las cosas. Aquí es un trabajo en equipo
es importante empezar a conocer las necesidades que tiene este seller y complementarnos de tal modo que podamos resolver estos problemas en conjunto. Eh, Cuando agarran y avientan la operación y dicen, ¿sabes qué? Traigo un relajo, resuélvela tú, y no se meten, no te pasan procesos, no te pasan manuales, no te pasan cómo quieres que se opere, es cuando creo yo que empieza a tronar la operación y obviamente la relación. Entonces, creo que el error principal es no considerar al 3PL como un proveedor, sino más bien como un partner estratégico. Ya, clarísimo. Es decir, con este número mágico que nos das, en realidad es de sí o sí tenemos que movernos a un 3PL como un socio tuyo para, sobre todo, también abarcar mayor rapidez, eficacia en la entrega, y eso se convierte en clientes felices y vas a evitar sobre todo mucha problemática de experiencia de compra. Ahora, en México, Jonathan, pues bueno, yo creo que el reto más grande de un 3PL, pues es el espacio, tanto a nivel de la capacidad del inventario, o no sé si es la mano de obra, pero ¿cómo lo resuelve Secmel para competir, por ejemplo, contra la promesa de entrega de un Amazon FBA? Sí, yo creo que el reto más importante para mí es la tecnología. Muchas de estas empresas no cuentan con esa tecnología, que lo que al final te da es control, trazabilidad y eso le da una excelente experiencia al cliente final. Y es la única forma de poder competir con un Meliful o un Amazon FBA, porque al final justamente ellos se apoyan en tecnología y si el seller no hace lo mismo, pues va un paso atrás, ¿no? Porque al final es bien importante darle esa trazabilidad, que el cliente final sepa dónde está su pedido, cuándo va a llegar y que tenga toda esa operación. Y sobre todo, con estos nuevos canales de venta, es importante poder controlar esa variabilidad en los volúmenes. Entonces, es necesario apoyarse en la tecnología para que puedan gestionar acorde a esos picos de demanda que se van teniendo. Ya, y si ahora platicamos de Dayship, eShip es una solución, supongo, para las tiendas de comercio electrónico que no usan Secmail, o es en realidad el cerebro tecnológico que también usa Secmail para operar. Mira, eShip nace como lo mencioné anteriormente, como una solución para los clientes de SegMail. ¿Y qué fue lo que pasó? Que entendimos el potencial que tenía en sí la plataforma eShip y fue que decidimos separarlo porque para nosotros dijimos, oye, pues realmente es un desperdicio que solamente nuestros clientes tengan acceso a esta tecnología cuando otras empresas lo pueden tener y aprovecharlo, ¿no? Entonces fue cuando decidimos hacer esa separación y hoy en día, pues obviamente lo ocupan los clientes de SegMail, pero cualquier empresa que tenga alguna necesidad de software para su operación o logística, eShip va a encajar perfectamente con sus necesidades. Y de esa forma, pues los sellers obviamente van a darle más trazabilidad, van a poder recibir todas las órdenes de los diferentes canales, como BigCommerce, Shopify, Magento, PrestaShop, los canales de los marketplaces, Mercado Libre, Amazon, etcétera. Y la idea es poder tener todas las órdenes en un mismo lugar y desde ahí poder tener la trazabilidad y la visibilidad desde que reciben la orden hasta que se le entrega al cliente, ¿no? Y todo lo que pasa en ese supply, en ese proceso. Y en esa trazabilidad que comentas, ¿qué es más importante, sobre todo a nivel de conversión, en el checkout mexicano, el precio del envío o la velocidad de la entrega? Es decir, cotizar o entregar. Mira, sobre todo en la pandemia se puso muy de moda todo lo del quick commerce, ¿no? Ajá. Que para mí, la verdad, Segmail, eShip han sido empresas bootstrap que realmente nunca hemos levantado fondos externos. Y para nosotros era muy importante, o siempre ha sido muy importante, que todos los productos que ofrecemos, etcétera, pues sea una operación rentable, ¿no?
Y para mí desde ahí entendí, porque lo probamos, lo vivimos en carne propia, pero la verdad es que el quick commerce entregas el mismo día en unas horas. Para mí, el consumidor mexicano obviamente es un plus, pero no es algo que ellos realmente buscan en cada compra, sino más bien lo que quieren es tener un precio competitivo y que el costo del envío sea adecuado y que tengan la trazabilidad en todo el proceso. No importa si va a tardar 2 días, un día, 3 días, pero que sepan cuándo le va a llegar su producto. Para mí creo que eso es bien importante. Y ese balance entre precio y velocidad, creo que el estándar que vi que va a funcionar y que está funcionando bien es el día siguiente o 2 días de entrega. Okey, okey, okey. Oye, entonces, bueno, eShip se conecta con múltiples paqueteras, ¿no? Y de ahí tu recomendación, que o lo que has visto con muchos de tus clientes, Jonathan, qué es mejor? ¿Mostrar la opción más barata de envío o la más rápida, o que el cliente elija? Ahí, ¿qué es lo que mejor ha funcionado en la experiencia, tanto del lado de Ship, en la experiencia de Secmail con sus clientes? Sí, mira, como bien mencioné, realmente esta plática se tiene con nuestro seller, con nuestro cliente, Ujú. donde acotamos un poco qué opciones le queremos dar a su cliente, ¿no? Y entendemos qué tipo de servicio y qué es lo que están ofreciendo, qué van a vender, etcétera. Y en base a eso, normalmente damos una opción más económica, una más rápida y ya acotando, o sea, a mí no me gusta que el cliente final tenga 20 opciones de envío para seleccionar, sino acotamos las opciones que entre el seller y nosotros creemos son las más adecuadas para ese producto y son las que le mostramos al cliente final para que él ya decida sobre esas opciones. Y te diría que el 95% de los clientes finales siempre eligen la opción más económica, Mm, obviamente hablando de tiempos de entrega estándar que te diría yo no pasan de los 5 días hábiles. es decir, todos nos vamos por la opción más barata, o hasta a veces, como en algunos casos, pues, se disfraza también mucho el tema del costo de envío, ¿no? Que ya se vuelve gratuito a partir de cierto monto, De cierto consumo. ¿no? Y eso, pues, ya dependerá no es lo mismo ser, fabricante que ser distribuidor, cambia mucho y tampoco no es lo mismo marketplace, entonces hay muchas reglas para llegar a esta parte, pero luego creo que a veces ya el mindset del mexicano, como en otros mercados, pues, es de siempre vamos o lo más barato, como dices, o el costo de envío gratis, ¿no? Más allá de lo que comentas, tiempos de entrega, mientras no pase como hoy luego nos toca ver en los marketplaces asiáticos, ¿no? De 2 o 3 semanas y, pues, dices: "Bueno, pues, voy a tener que esperar porque esto va a llegar, si bien me va 3 semanas", ¿no? Ahí, ¿no? Ahora, en ¿hasta qué punto también, Jonathan, se hace un mal cálculo de envío o una promesa de entrega rota? Este, ¿cómo cómo se puede resolver esto? Y también la otra parte que me gustaría que nos platiques, si también Secmail cubre la parte de la logística inversa, ¿no? Para los clientes. Sí, creo que aquí en general el consumidor ya empezó a entender que pues la logística es compleja, normalmente o en muchos casos puede haber problemas. Lo que definitivamente el cliente no quiere tener como experiencia es la falta de visibilidad. Por eso, para mí, la importancia de siempre, siempre darle esa visibilidad al cliente, porque entendemos, hay atrasos, cierran las carreteras, no se mueven los paquetes, no llegan a tiempo, pero aquí el chiste es que el cliente realmente sepa cuándo le va a llevar su paquete, ¿no? Y todo esto hablando de tiempos estándares, como bien dijiste, Juanma, no estoy hablando de 4 semanas de entrega, ¿no? Estoy hablando de la diferencia entre 2, 5 días, a lo mejor un día adicional por algún problema, pero realmente creo que el consumidor final lo que quiere es tener esa visibilidad
y saber cuándo le va a llegar, porque hay mucha gente que no tiene quien le reciba el paquete en su casa, inclusive a veces planean acorde a eso para estar pendientes, para estar listos para recibir, y pues obviamente deja un muy mal sabor de boca que les digas, oye, va a llegar este día, y no solo llega al día siguiente, a lo mejor llega 5 días después, ¿no? Entonces, Ujú. creo que esa trazabilidad y esa visibilidad es lo más importante para el consumidor final. Y ahora, en cuanto a la logística inversa, eShip se integra con otras plataformas como Turney que ayudan a gestionar toda la logística inversa y justo es lo mismo, ¿no? Dar esa trazabilidad, esa facilidad para que el consumidor final desde una aplicación pueda entrar y decir, oye, ¿sabes qué? No me quedó la playera, la quiero cambiar de talla. Ahí mismo les des las opciones, porque inclusive a mí me pasa mucho y creo que es uno de los principales éxitos de muchos de los marketplaces, es que te facilitan todo el proceso de devolución. Cuando te piden, oye, manda un correo aquí o marca este teléfono, te contestan 5 días después, te dicen, oye, pero ¿qué talla quieres? ¿Por qué color lo vas a cambiar? Y justo el darle esa herramienta para que desde una plataforma, una interfaz sencilla, puedan hacer esa selección, mejora mucho la experiencia del consumidor final. No, perfecto. No, gracias. Gracias ahí por esa parte del comentario de la logística inversa, Jonathan. Ahora, a nivel de lo que es cómo se retroalimenta entre eShip, SecMail, a nivel de, no sé, la data, cuando a lo mejor está fallando la ruta, se avisan automático, ahí platícanos cómo está como conectado, ¿no? En este día a día. Sí, totalmente. Creo que, y no lo he mencionado, pero siempre digo que SegMail y Ship, más que una empresa de logística, somos una empresa de servicio al cliente. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque, como bien mencioné, la logística va a tener problemas, va a haber fallas. Lo que necesitamos es darle esa visibilidad al seller y obviamente al cliente final. Eh, en nuestro caso, lo que hemos hecho es que con toda la data, obviamente, de millones de envíos que hemos procesado, entendemos ya días de tránsito reales, oye, pues a lo mejor ciertas zonas del país toma más de los días que normalmente te dice la paquetería y tenemos toda esa data para poder darle esas herramientas al seller y lo que hacemos es que inclusive en el checkout pueden ver días de tránsito más reales que solamente los estándar de 2 a 5 días que muchas paqueterías te dan. Eh, en este caso, podemos saber que para cierto código postal, pues en promedio está tardando 3 días hábiles o en cierta zona, a lo mejor en el norte del país o en el sur, pues tarda a lo mejor 5 días porque está más lejano, no van todos los días a ese código postal. Entonces, ese cross-reference de la data que tenemos de millones de envíos nos ayuda a dar más trazabilidad y más visibilidad al seller y al cliente final. Okey, okey, okey. Oye, y si vemos todo el journey completo, ¿no? Desde que el cliente finaliza la compra en el checkout, y de ahí, pues, bueno, hasta que se entrega como tal el paquete por parte de SecMail, ¿dónde ves que se rompe con frecuencia el proceso para las tiendas en línea? En qué parte, ¿no? Y en qué o en qué, te diría a lo mejor, en qué de los en qué etapa de los estados, ¿no? Se empieza a romper normalmente. Pues mira, creo que todo empieza desde que seleccionen un buen proveedor, ¿no? Tú hiciste por ahí una mención, hay varias empresas de última milla, asiáticas, que pues, sus tiempos de entrega son muy lentos. Entonces, si desde la base de oferta que tienen para el cliente en la solución logística, pues no es muy buena o no va a ser algo que está a los estándares del cliente final, pues ya empezamos mal, porque ya el journey está roto y ni siquiera ha empezado. Entonces creo que ahí es bien importante seleccionar, obviamente, un partner que cumpla con tus necesidades, que cumpla con las expectativas de tus clientes. Y en mi experiencia, y digo, ya lo mencioné, pero la logística es compleja, problemas hay, ahí donde creo que los e-commerce tienen el mayor problema es en no comunicárselo al cliente final. No decirle, oye, ¿sabes qué? Pues, tuvimos un pico de demanda y pues no he podido despachar tu pedido. O ¿sabes qué?
lo saqué, pero no me ha recolectado la paquetería y muchas veces no logran comunicar eso y es cuando empieza el cliente final, el comprador a enojarse porque no tiene esa visibilidad. Entonces te diría que a lo mejor no es una etapa en específico, sino más Ujú. bien es un tema de cómo lo comunicas con ese cliente final. Ya, ya, ya. Oye, y ahí fíjate, curioso, Jonathan, en un episodio platicábamos con un comercio en línea que nos decía que luego el problema, si fuera tan plano la parte logística como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde te dicen, ah, mira, pues ahí es el punto de entrega, pero en nuestro caso luego nos toca de, ahí es el punto de entrega, pero hay un cerro, hay un tianguis, hay un montón de obstáculos que se tienen que atravesar para poder entregar el pedido. Ahí estaría bueno que me cuentes, cuéntanos una historia, una anécdota, que les ha pasado o que les han pasado muchas. Yo digo que tienes muchísimas, pero alguna No, estaría genial. definitivamente, y creo que sí nos ha pasado, pues, te digo de todo. Sí, podría escribir un libro de todas las anécdotas que tenemos, pero pues, alguna que se me viene a la mente es justo como mencionas, donde pues estaba el punto de entrega en una zona medio complicada, obviamente con las tremendas lluvias que luego tenemos en la Ciudad de México. eh, Estaba en una zona donde se hacía la entrega con una unidad eléctrica y pues sabemos que el torque de esas unidades no es el mejor estaba empinado para subir y de plano no podía subir, no podía subir, no podía subir y estaba retirado ese domicilio. Entonces, eh, pues el mensajero en ese momento, pues tuvo que agarrar, tuvo que bajarse, estaba como 1 kilómetro, me acuerdo perfecto, y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y gestionó la entrega, inclusive, y eso lo hizo él sin instrucción de nadie más, se bajó, traen sus impermeables y se fue y realizó la entrega y obviamente pues el cliente final estaba feliz de la vida porque pues muchas veces inclusive con esa mala infraestructura que hay en muchos lugares o con estas Ujú. lluvias, pues el cliente final quiere su paquete a como dé lugar, ¿no? Y pues bueno, en este caso se logró. Te diría que en muchos otros no, pero este sí funcionó. No, qué bueno, y qué bueno que lo comentas. Entonces, imaginemos qué sería de un buen fin en un ambiente lluvioso, ¿no? Imagínate en temas de, digo, a lo mejor te es el proceso de compra. Obvio, dentro de los 5 días subsecuentes, con ese mismo ambiente, híjole, pues, sería todo un reto logístico, ¿no? En esa parte. No, sería un desastre y definitivamente, como bien dijiste, en otros países que obviamente la planeación de las ciudades está bien hecho, hace más sentido, tienen la estructura de la numeración de las casas, edificios, Ujú, comercios, etcétera. Aquí la verdad es que es complejo porque muchas veces inclusive el comprador cuando está realizando su pedido, pues es la manzana 3 lote 4 y pues es complicado muchas veces para las empresas de última milla, pues dar con esos domicilios, ¿no? ujú. Y justo, pues parte de lo que hacemos con eShip es también validar las direcciones, validar esos códigos postales para tratar de reducir el riesgo de que no se entregue por dirección incorrecta y algo más que también estamos haciendo es que si da el caso que la dirección está errónea y no pueden concretar la entrega, en ese momento disparamos una alerta automática al seller para que él gestione con el comprador y le diga, oye, pues pusiste mal la dirección o confírmame algunas referencias Ujú. para que pueda gestionar la entrega. Y hemos visto que eso reduce realmente la incidencia de que se acabe retornando el paquete hasta en un 60%. Entonces ayuda muchísimo y volviendo a lo mismo de esa trazabilidad. Y creo que me lleva a mi siguiente pregunta. Como me gustaría que nos dijeras, cuál es tu visión, uno, de la logística en México y de la logística inversa? Mira, creo que, a ver,
mi visión es que obviamente con todo el tema de AI, que de hecho Ujú. estamos incorporándolo ya a iShip, pues va a ayudar obviamente a gestionar ciertos temas. Por ejemplo, uno de los problemas que traemos es que muchos sellers, sobre todo sellers chiquitos, no tienen un catálogo de productos donde tengan medidas, pesos de los paquetes, etcétera. Y solamente para ellos tener que poner las medidas del paquete y el peso, pues se le complica. Entonces, justamente estamos integrando AI para que le ayude a resolver esa necesidad. Entonces, si el cliente tiene, por ejemplo, 5 tipos de caja, automáticamente te va a sugerir en qué caja te conviene mandar ese producto. Entonces, Ya. obviamente, pues va a cortar muchos los tiempos. Y creo que en general, pues obviamente el AI, como en todas las industrias, va a venir a romper, a ayudar, a eficientizar varios de los procesos. Y yo creo que donde más necesitamos ayuda es con el tema de las direcciones en México. Entonces, creo que ahí quien le logre dar a ese punto y logre eficientizar esa parte, creo que va a ayudar mucho. Y sí, creo que eso principalmente. Ya, no, 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 agradecido ahí, creo que coincido mucho, tener un mapa muy, muy trazado, detallado de todo lo que es la logística en todo el país, que hoy creo que no se tiene. Eh, de verdad muy, muy complejo. Creo que ustedes lo viven, lo vas investigando, lo vas actualizando y simplemente también yo creo que no hay esta mejor práctica, sobre todo para todos en la industria logística, de poder compartir, ¿no? Esta parte, como dices, de tener esta data correcta, ¿no? Que ayude a toda una trazabilidad y tiempos de entrega mucho más adecuados. Ahí, Así es. Jonathan, me gustaría que nos contaras, digo, estamos viendo que está creciendo el comercio electrónico en México, eh, de distintos lados, ¿no? Marketplaces, B2B, que también ya se empiezan a montar, empieza a crecer, también, obvio, más emprendedores que empiezan a traer nuevas ideas, nuevas tecnologías, nuevos negocios al país y también, obvio, muchísimo más competidores de distintos países que llegan a México como yo te diría, como un mercado gigantesco que se quieren entre todos comer, ¿no? ¿Cuál es tu predicción ahí para la logística del e-commerce en México en los próximos 3 años? Eso me gustaría, pero que nos dijeras a nivel general. Y la otra también hacia ustedes, ¿no? Creo que ya me comentaste el tema de la IA, cómo ya la están empujando y hacia dónde también se ven ustedes en 3 años. Mira, creo que ahorita, y hace poco, fue hace unos meses que lo anunciaron, pero esta alianza entre ChatGPT y Shopify, donde va a regresar parte de ese volumen al D2C, creo que es un paso bastante importante, porque al final hay cierta operación que nosotros no podemos hacer si gran parte de la venta se hace a través de los marketplaces, porque pues como sabemos, Mercado Libre, Amazon, tienen ya sus propias soluciones logísticas y que funcionan relativamente bien, ¿no? Entonces, ¿cómo va a regresar ese volumen al Shopify, al e-commerce, a las mismas plataformas, ese D2C, donde nuevamente agarre ese poder el seller que puso hoy en día lo tiene el marketplace, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser un cambio. Para mí, creo que es una gran noticia que espero que pronto llegue aquí a México, Ujú. porque al final creo que el que gran parte del volumen lo tengan los marketplaces, pues le afecta en gran medida o mucho más de lo que uno cree a los sellers, ¿no? Por pues, sus comisiones tan altas, pierden mucho control de ciertas cosas y creo que el que puedan recibir ese volumen va a ayudar muchísimo nuevamente y pues una alianza como ChatGPT, Shopify creo que va a ayudar mucho. Y más un poquito en la logística, como bien decía, se habló mucho del quick commerce, hace sentido para ciertas industrias, pues a lo mejor para una farmacia o para ciertas empresas creo que es algo que puede ser sostenible.
pero definitivamente creo que mientras sean tiempos que hagan sentido, y con sentido me refiero a algo de no más de 5 días hábiles, creo que eso es lo que va a quedarse, porque al final es lo que realmente está viendo la industria logística, que sí es rentable y que sí pues, pueden seguir creciendo con ese tipo de operación. Oye, ¿crees que lleguemos a un same day delivery como en Estados Unidos? O un instant commerce, ¿no? En horas. Digo, ya ves que ya lo Mira, o Amazon, ¿no? Ahora con la asociación con Rappi, ¿no? sí lo hace, y te digo, y lo están haciendo bien, pero justamente porque tienen esa densidad, ese volumen de entregas en una zona muy pequeña, ¿no? O sea, en una misma cuadra a lo mejor entregan 50, 100 paquetes, lo que obviamente lo hace rentable, pero es difícil para todos los demás, incluyéndonos a nosotros, cuando tratamos de subirnos a esa ola del quick commerce, pues vimos que la rentabilidad de esa unidad de negocio pues salió bien afectada y bien golpeada porque pues es muy difícil entregar mismo día si no tienes esa densidad y no tienes ese volumen. Y como bien mencioné, pues al final es costosa, ¿no? Estas Ujú. empresas estaban fondeadas, podían absorber parte de ese costo, pero pues no es sostenible y definitivamente creo que lo que necesitamos en este ecosistema es tiempos justos, precios justos, que haga sentido para todos, ¿no? Que no esté ni muy cargado para el lado del comprador, ni que esté muy cargado para la parte del seller. Entonces, un balance entre ambos creo que es lo que va a hacer mucho sentido. A mí la opción que me encanta es Next Day. Creo que si no es algo de urgencia, si no es el súper, si no es una farmacia, todos podemos esperar un día que nos llegue nuestra playera o unos jeans y creo que estamos contentos mientras haga balance, como digo, el costo-beneficio. Sí, creo que coincido contigo en esa parte. Es decir, quizá un same day es muy complicado, sobre todo infraestructura que tenemos, pero next day creo que lo veo mucho más asequible y complementando lo que dijiste hace un momento en el tema de los marketplaces, creo que sin duda mientras dejemos de canibalizar el mercado dentro del marketplace porque todos están compitiendo y al final Sí, no tienes un ROI, ¿no? O sea, se así es. pierde este ROI, este profit y el único que sale ganando pues es uno, el consumidor, ¿no? Está que se peleen y yo pues a ver qué agarro en el mejor precio y tampoco, ¿no? Porque al final entre tantas comisiones pues, casi, siempre vas a la tienda online del fabricante o el distribuidor y lo encuentras más barato, ¿no? En esa To- parte. Totalmente, y perdón, Juanma, ahí agregando, o sea, nos hemos topado con sellers, con clientes que llevan años o muchos meses vendiendo en algún marketplace y no tienen esa visibilidad de la rentabilidad por ese KU de ciertos productos que venden y no se dan cuenta que están perdiendo lana con cada venta. Y eso creo que es una realidad, porque muchas veces pues suena muy bonito cuando empieza a haber revenue, cuando empieza a sonar la caja, pero Ujú. luego te das cuenta que pues no realmente no te está quedando nada de utilidad. Y por eso para mí es la importancia de regresar parte de ese volumen al D2C. Creo que es sumamente importante. Y sobre todo que, lo dijiste perfecto, pues, están inmersos en la operación, en el día a día, ¿por qué? Porque sí, el revenue es alto, se mueve constantemente, como dices, como dijiste, pues, la sonaja del money, money, pero al final pues no te das cuenta, no volteas a ver que puedes tener, generando a la par tu propio proyecto sobre tu propia tienda e-commerce en línea, llámese B2C o B2B o ambas, y expandir estos canales que te ayuden al final a hacer una estrategia mucho más adecuada. Creo que, sin duda nos falta estrategia para para poder, sacarle provecho y beneficio a cada uno de nuestros productos o servicios, ¿no? De ahí, Jonathan, creo Correcto. que me llevo, muchas cosas, de verdad valiosas que nos compartiste. Interesante el tema de Segment eShip. Si pudieras darle un consejo a un emprendedor que está batallando, ¿no?
ahorita lo estábamos discutiendo por escalar el tema logístico, ya sea en la bodega, en el software. ¿Cuál sería este consejo, Jonathan? Creo que para mí el más importante y que a la fecha, al día de hoy me sigo topando, es que muchas veces por quererse ahorrar unos pesitos en el envío, acaban contratando a un partner que pues no cumple con los estándares que ellos que saben que necesitan, pero en ese momento están tan enfocados en el costo, en los precios, en la estructura de pricing, etcétera, que lo dejan de lado y acaban seleccionando un partner pues, que no es muy bueno, que los tiempos de entrega son largos y de por sí estamos hablando que es difícil y muchos de los sellers no tienen todo ese proceso para adquisición de clientes y no lo tienen bien armado. Y ya que logran ganar a un comprador, pues lo pierden por la experiencia o la mala experiencia logística, ¿no? Tanto les cuesta ganarlo, se pelean, tienen esa batalla, ya lo tienen, ya le vendieron, ¿y qué pasa? Que por ahorrarse 8 pesos en el envío, lo acaban haciendo el envío con una empresa pues, que no es muy relevante, que va a entregar en 2 semanas y pues ya mató todo ese ciclo, ¿no? Y creo que para mí no digo que no busquen ahorrar, claro, todos estamos buscando siempre ahorrar, pero sean inteligentes en donde buscan ese ahorro. Claro, y también de repente los vicios ocultos, ¿no? Que nos toca mucho en estas malas experiencias, de logística, pides A y recibes B. También esa es otra que ya normalmente se volvió una recurrencia, ¿no? Dentro del mercado mexicano. Ahora, de verdad ya estamos llegando a la parte final, Jonathan, y muchas gracias ahí por el espacio, por esta charla. ¿Dónde los pueden buscar? Jonathan, eShip, SecMail, ¿dónde los pueden contactar? Sí, nos pueden buscar en nuestras páginas web, en la de secmail.co, magishi.co. Igual, obviamente, si lo buscan en Google, ahí aparecemos. Y encantado, si alguien tiene una duda, pregunta o necesita ayuda con su e-commerce, me pueden buscar en LinkedIn como Jonathan Eses. Encantado de ayudarles. De verdad, para mí, creo que uno de los principales éxitos que hemos tenido como empresa es escuchar a ese seller, ayudarles, acompañarles. Y eso es lo que al final, porque el éxito de un seller va a ser el éxito nuestro. Y por eso tenemos clientes, tenemos cuentas importantes que de verdad llevan trabajando 14 años con nosotros, que de hecho no lo mencioné, pero esta semana cumplimos 14 años. Eh, y definitivamente tenemos muchos clientes que desde ese entonces trabajan con nosotros. Entonces, déjense ayudar, estamos para ayudarles, de verdad, para acompañarlos en ese proceso. Sé que es difícil, pero definitivamente el que encuentren el aliado correcto va a hacer toda la diferencia. No, perfecto, no, muchísimas gracias, Jonathan. Y antes de despedirnos, y me gustaría que quisieras agregar algo más. Creo que, me llamó muchísimo la atención, cuando estábamos, ¿sabes?, preparando el tema del guión y demás en la charla. También, creo que es algo nuevo, que de verdad que estoy poniendo aquí en el podcast, pero fíjate que sí me gustaría que nos contaras, de Jonathan a nivel personal, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención lo que estás haciendo. Por ahí, me contabas, a nivel de nado, pero me gustaría que en realidad, pues, bueno, lo comentaras desde tu lado, desde tu trinchera. Claro. Sí, no, gracias ahí por la pregunta, pero sí, definitivamente llevo ya muchos años que me encanta todo el deporte de alto rendimiento, principalmente deportes o eventos de larga distancia. Ya he participado en 6 Ironmans completos. Justamente este año hice un Ultra Swim en Croacia, que la verdad estuvo divertidísimo. Eran 33.3 kilómetros que nadamos en 3 días y medio, porque el último día fue un poquito menos de distancia, que la verdad es una súper experiencia y que creo que como persona me complementa muchísimo, porque al final refleja el que me gusta tener, obviamente, esas metas claras, no darme por vencido y siempre seguir. Y justo ahorita en diciembre vamos a hacer una carrera que se llama de mar a mar, que es ahí en Baja.
de La Paz a Todos Santos, que es un trail running, son 105 kilómetros y pues muy emocionado de ir a explorar y a disfrutar ahí. Y me encantan estos eventos porque siempre conoces gente de verdad muy interesante, de ámbito de negocio personal y al final la forma en la que conectas es muy diferente porque pues estás viviendo ese momento, estás pasando por esa aventura y la energía que se siente es muy diferente. Entonces se No, los recomiendo a todos. bien, no, muy así que muchas felicidades ahí por lo que Gracias. estás haciendo. Se dice fácil, no es nada sencillo, hacer un Ironman. Entonces, de verdad, guau. Y por último, ¿algo más que te gustaría agregar? No, no, realmente que sigamos. La verdad, Juanma, te agradezco por la invitación. Me encanta, te digo, platicar con personas que apoyen el ecosistema como lo estás haciendo, porque al final creo que necesitamos apoyarnos todos. Creo que somos un chorro de empresas que Mm, ofrecemos este tipo de servicios, pero creo que todos somos buenos para algo en específico y nos complementamos más de lo que uno cree. Muchas veces dices, no, es mi competencia, no esto, pero al final pues hay que entender las fortalezas, las debilidades que todos tenemos y cómo en conjunto podemos enriquecer este ecosistema. claro, no, y creo que lo comentas perfectamente. Creo que hay que, uno, primero, educar sobre e-commerce. Dos, fomentar la competitividad y obvio también, pues por eso se llama e-commerce México, ¿no? Entonces, donde sobre todo, pues bueno, tratamos de ayudar por mucho, pues bueno, a nuestro propio país, ¿no? A que salgamos adelante. Entonces, muchísimas gracias, Jonathan, por esta increíble charla. Y ya saben, listeners, Comunidad e-commerce México, les ponemos ahí los detalles en el episodio para que los puedan buscar, ya sea por la página web o ahí en su formulario. Y Jonathan, pues te agradezco mucho. Para nosotros, simplemente ya saben, en nuestra página e-commercemexico.mx y en nuestras redes sociales, pues ahí vamos a estar poniendo lo que es todos los detalles de este nuevo episodio a partir de la semana que viene, que hoy grabamos 13 inicio del Buen Fin, pero lo vamos a poner ahora que ya hayan salido de toda esta gran carga de trabajo que tenemos gran parte de nosotros, ¿no? Así que, Jonathan, muchísimas gracias. Ahora sí que buenas tardes y vamos a seguirle dando un ratito más. Todavía nos falta. Seguro que sí. Gracias y mucho éxito a todos en el Buen Fin. Siempre es una época muy interesante para todos. Listísimo, sí, exactamente. Muchísimas gracias y éxito a todos en las ventas.